Hola, soy Evelyn. Vengo de lo que podrías llamar una familia estadounidense promedio, una casa modesta en un pequeño pueblo, dos padres trabajadores y una hermana mayor que me molestaba pero también me cuidaba. Nuestra casa, un bungalow blanco de 3 habitaciones con una valla de piquete, era mi refugio. Era humilde, pero siempre estaba llena de risas, amor y el aroma de las comidas caseras de mi madre. Mi madre, Linda, era profesora de inglés en la escuela secundaria, siempre perdida en libros cuando no estaba perdida en su aula. Sus gafas redondas en la nariz le daban un aire de sofisticación, pero su cálida sonrisa te hacía sentir inmediatamente en casa. La cena está lista, chicas, gritaba, preparando la mesa con cualquier cazuela o pastel que hubiera preparado esa noche. Mi padre, Mark, era un gerente intermedio en una compañía de seguros local. Vestía trajes durante la semana, pero prefería jeans y camisetas de bandas desgastadas los fines de semana. Era un hombre de pocas palabras, pero sus acciones hablaban por sí solas. Pasaba la mayoría de los sábados arreglando cosas alrededor de la casa, aunque a veces parecía que solo buscaba una excusa para escapar de los frenesíes de limpieza de fin de semana de mamá. «Adeline, ¿me pasas la llave inglesa?», preguntaba, medio enterrado bajo el fregadero o detrás de algún electrodoméstico. «Claro, papá». «¿Pero estás seguro de lo que estás haciendo?», bromeaba. Él se reía, saliendo con grasa en las mejillas. «Lo tengo todo bajo control». Luego estaba Vanessa, mi hermana mayor por 3 años. Ella era la chica cool en la escuela secundaria, siempre saliendo con sus amigos, siempre al tanto de las últimas tendencias. A pesar de su popularidad, era protectora conmigo, siempre cuidando de su hermanita a su manera mandona y hermana. «Evie, no vas a salir vestida así, ¿verdad?», solía criticar, levantando una ceja ante mis elecciones poco a la moda. «Son solo ropas, Nessa». «¿Por qué te importa?», replicaba. «Porque eres mi hermana, y es mi trabajo asegurarme de que no te avergüences», decía, medio sonriendo. A pesar de nuestras diferencias, Vanessa siendo extrovertida y vibrante, yo siendo más reservada y contenta, teníamos un lazo que pensaba que era irrompible. Compartíamos secretos, susurrábamos hasta altas horas de la noche sobre nuestros sueños y miedos, y peleábamos y nos reconciliábamos como solo las hermanas pueden hacerlo. Nuestra familia tenía sus rarezas, sus altibajos, pero era una unidad muy unida. Celebrábamos cumpleaños con pasteles caseros, pasábamos las vacaciones visitando a familiares y disfrutábamos de las comidas dominicales en familia, discutiendo desde política hasta los últimos chismes familiares. A veces el dinero escaseaba, pero siempre salíamos adelante, viviendo cómodamente dentro de nuestros medios. Era esta vida simple y predecible lo que amaba tanto. Me hacía sentir segura, arraigada. Poco sabía que el suelo bajo mí estaba a punto de cambiar dramáticamente, alterando la esencia misma de lo que llamaba hogar. Pero por ahora, en este capítulo, todo estaba bien. Mi vida era promedio, quizás, pero llena del amor y la estabilidad que la hacían extraordinaria a mis ojos. Y así, me deleitaba en los días comunes, sin darme cuenta de que eran la calma antes de una tormenta que convertiría mi vida en formas irreconocibles. La última vez que hablé con mi padre fue por teléfono. Estaba fuera en la universidad, envuelta en finales, y él estaba atrapado en la oficina, trabajando hasta tarde como siempre. Prometimos ponernos al día adecuadamente durante las vacaciones cuando regresaría a casa. Recuerdo su risa, rica y reconfortante, asegurándome que todo sería como siempre, normal, mundano, seguro. «No puedo esperar para verte, cariño», dijo suavemente. «Yo tampoco, papá». «Tendremos mucho tiempo para pasar juntos durante las vacaciones de invierno», le aseguré. Esa fue una promesa que ninguno de los dos pudo cumplir. Mi padre falleció repentinamente, una semana antes de Navidad. Fue un ataque al corazón. Sin advertencias, sin despedidas, solo un vacío abrupto que no podía entender ni aceptar. Regresé a casa, pero no a la reconfortante familiaridad de unas vacaciones familiares.
En cambio, encontré una casa sumida en el dolor, cada rincón resonando con una ausencia que era físicamente dolorosa de soportar. El funeral fue en un día amargamente frío, el cielo implacablemente gris. Nuestros parientes y los colegas de mi padre se reunieron, todos ofreciendo condolencias, sus palabras difuminándose en un zumbido sin sentido. Mi madre era una columna de compostura, aferrándose a mi brazo como si fuera una línea de vida. Vanessa, por otro lado, estaba distante, su rostro una máscara inexpresiva. Mientras estábamos junto a la tumba, viendo bajar el ataúd, sentí que mis rodillas flaqueaban. No puedo creer que esto esté sucediendo, susurré, casi para mí misma. Lo sé, cariño. Lo sé, respondió mi madre, apretando aún más mi brazo. Vanessa no dijo nada, sus ojos enfocados en el suelo. No podía decir si estaba perdida en sus pensamientos o simplemente entumecida por el frío y la dura realidad que se cernía sobre nosotros. Entonces, algo se rompió dentro de mí. Cuando el primer montón de tierra golpeó el ataúd, un sollozo gutural brotó de mi garganta. Lloré como nunca antes lo había hecho, sollozos profundos y desgarradores que parecían surgir desde lo más profundo de mi ser. Mi madre me abrazó, sus propias lágrimas rodando por su rostro, pero Vanessa permaneció estoica, casi naturalmente así. ¿Por qué no estás llorando?, la confronté más tarde, mis ojos rojos e hinchados de horas de llanto. Vanessa me miró, sus ojos mostrando finalmente un destello de emoción. Todos lloramos a nuestra manera, Evelyn. Pero él era nuestro padre. ¿Cómo puede simplemente estar ahí de pie, sin emociones? Temblaba, una mezcla de dolor y enojo hirviendo dentro de mí. Los ojos de Vanessa se encontraron con los míos. Tengo mi propia forma de lidiar con esto, Evie. Puede que no sea llorar ríos como tú, pero duele tanto. Fue entonces cuando entendí. Mi hermana no era insensible, simplemente estaba encerrada detrás de un muro de estoicismo autoimpuesto, un mecanismo de defensa propio. En ese momento, una distancia se interpuso entre nosotros, una distancia que no tenía nada que ver con el espacio físico y todo que ver con los paisajes emocionales que empezaban a alejarse. Ese invierno congeló más que la tierra y los cielos, congeló mi vida tal como la conocía, envolviéndome en una capa de dolor y confusión. Fue el fin de una era, un punto final al capítulo de mi vida que había sido definido por la presencia de mi padre. Pero, como en todas las historias, el final de un capítulo es solo el comienzo de otro. Lo que no sabía entonces era que el próximo capítulo traería una revelación que cambiaría nuestras vidas para siempre, ampliando la brecha emocional entre mi hermana y yo en una división insalvable. Las semanas siguientes al funeral fueron un torbellino de condolencias, formalidades legales y rutinas vacías. Un día, mi madre nos llamó a Vanessa y a mí al salón. Se trataba del testamento de papá. Lucía visiblemente cansada, como si hubiera envejecido una década en solo unos días. Nos sentamos, Vanessa hundiéndose en un sillón mientras yo optaba por el sofá, dejando un espacio entre nosotros, un vacío que parecía simbolizar la brecha invisible que había empezado a crecer entre nosotras. Tu padre tenía una póliza de seguro de vida y algunos ahorros, comenzó mamá, su voz temblorosa pero firme. En total, hay una suma de 150,000 pesos y ese viejo coche en el que estuvo trasteando en el garaje. Vanessa, que había estado relativamente callada, intervino de inmediato. Creo que debería tomar el dinero. Tengo solicitudes y tasas para la universidad de posgrado, y no se van a pagar solas. Mamá me miró, buscando signos de objeción en mis ojos. Evelyn, ¿y tú? Vacilé. Todavía estaba en la universidad y, por supuesto, el dinero podría haber sido útil. Pero, al mismo tiempo, esto no era simplemente dinero, era lo que papá había dejado atrás. Las peleas por las herencias habían destrozado familias, y no podía soportar añadir más estrés a la vida de mamá o ampliar la brecha entre Vanessa y yo. Me quedaré con el coche, dije finalmente. Papá y yo solíamos trabajar en él juntas a veces. Será una forma de recordarlo. Vanessa sonrió con desdén,
una media sonrisa condescendiente. Está bien para mí. Siempre tuviste debilidad por cosas sentimentales. ¿Están seguras ambas de esto?, preguntó mamá, verificando nuevamente, con la mano temblando ligeramente sobre el papeleo. Estamos seguras, mamá, respondí, forzando una sonrisa. Suspiró, firmó con la pluma y luego nos pasó los papeles para que firmáramos. La habitación estaba en silencio excepto por el rasgueo de la pluma contra el papel. Sentíamos como si estuviéramos renunciando a algo más que simplemente nuestros reclamos sobre algunos activos. Sentía como si estuviéramos trazando las líneas que definirían los límites de nuestra relación de ahora en adelante. Vanessa rápidamente depositó su parte de la herencia en su cuenta y así, el tema quedó cerrado, o al menos eso parecía. Nadie volvió a hablar del testamento de papá, pero las implicaciones persistían, flotando en el aire como una pregunta no formulada: ¿valoramos nuestra herencia más que nuestro lazo familiar? Para Vanessa, el dinero parecía ser un trampolín. Se sumergió aún más en su futuro, hablando incesantemente sobre la universidad de posgrado y las perspectivas laborales, como si enfocarse en el futuro pudiera borrar el dolor de nuestro presente. No podía culparla. Tal vez esa era su forma de hacer frente, sumergiéndose de lleno en planes, solicitudes y cualquier cosa que representara una vida más allá de esta tragedia. En cuanto a mí, encontré consuelo en el viejo coche del garaje. Era un trasto desgastado, envejecido, mucho como me sentía yo. Pero también era la última conexión tangible con mi papá, un hombre que valoraba las alegrías simples sobre los gestos grandiosos. Decidí empezar a limpiarlo, arreglarlo, hacerlo algo valioso, tal como él habría hecho. Y fue entonces cuando tropecé con el tesoro oculto, algo que volvería a poner en primer plano los problemas latentes que se escondían bajo la superficie de la dinámica familiar. Después de la división de bienes, el garaje se convirtió en mi refugio, un santuario lleno de recuerdos de mi papá. Aquí, el olor a aceite de motor se mezclaba con la nostalgia. Al hurgar en cajas de herramientas viejas, motas de polvo danzaban en los rayos de luz de la tarde, cada una como un fragmento del pasado. Aquí era donde papá y yo arreglábamos bicicletas, reparábamos neumáticos pinchados y pasábamos tardes tranquilas trabajando uno al lado del otro. Creo que voy a repintarlo, le dije a mamá una tarde, refiriéndome al coche. Algo brillante, algo que a papá le habría encantado. Ella sonrió suavemente. Tu papá siempre decía, si vas a conducir, hazlo con estilo. Estaría feliz de verte cuidándolo. Sintiéndome inspirada, decidí abordar la tarea de limpiar el desordenado maletero del coche. Estaba lleno de cosas aleatorias, manuales de automóviles antiguos, una caja de herramientas, algunas mantas descoloridas. Pero luego, en la parte trasera, algo llamó mi atención. Había varias bolsas, no las bolsas de basura regulares, sino bolsas resistentes, cuidadosamente selladas. Con el corazón latiendo por la curiosidad y la aprensión, saqué una de las bolsas y la abrí con precaución. Lo que se derramó me dejó atónita, montones de dinero, perfectamente apilado. Después de unos momentos de incredulidad, procedí a contar todo. $4 millones. Sentí como si estuviera en una escena de película surrealista, medio esperando que las cámaras ocultas revelaran esto como una broma retorcida. Corrí hacia la casa, sosteniendo un fajo en mi mano como evidencia. Mamá, no te creerás lo que encontré. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par mientras le contaba el descubrimiento. No tenía idea de que tu padre tuviera ese tipo de dinero, dijo, perpleja. Pero debe haber tenido sus razones para esconderlo. Así que, ¿qué deberíamos hacer?, pregunté. El dinero es tuyo, Evelyn, declaró mamá. Su voz teñida de una mezcla de orgullo y perplejidad. Lo encontraste. Y tal vez fue la forma de tu padre de cuidar de ti. Antes de que pudiera asimilar esto, Vanessa irrumpió en la habitación, sus ojos fijos en el montón de dinero sobre la mesa. ¿Qué está pasando aquí? ¿De dónde salió eso?
expliqué, y mientras las palabras salían de mi boca, vi su rostro cambiar de confusión a incredulidad y finalmente a una especie de codicia desesperada. Ese dinero debería ser mío, Evelyn, siseó, sus ojos ahora ardiendo. Papá me quería más. Sabes que sí. No es justo, Vanessa, le reproché, el dolor y la ira creciendo dentro de mí. Ya tomaste los 150,000 pesos sin pensarlo 2 veces. Esto estaba en el coche que yo elegí. No me importa. Ese es mi dinero, gritó Vanessa, perdiendo toda compostura. Se lanzó hacia la puerta. ¿A dónde vas?, grité, siguiéndola. A conseguir lo que es legítimamente mío. Llegó al garaje y se dirigió directamente al coche, pero yo estaba justo detrás de ella. Con un impulso de adrenalina, logré cerrar la tapa justo cuando ella alcanzaba una de las bolsas. La tensión era palpable, un cable vivo chispeando entre nosotras. Vanessa me miró fijamente, sus ojos llenos de un fuego que nunca había visto antes. Te arrepentirás de esto, Evelyn. Por un momento, no vi a mi hermana, sino a una desconocida, torcida por la avaricia y el resentimiento. La brecha entre nosotras se había ampliado en un abismo y estaba claro que no habría un camino fácil de vuelta. Ya lo hago, dije suavemente, mirándola pero viendo la distancia insalvable que ahora se interponía entre nosotras. El garaje se sentía más frío, más oscuro, como si también percibiera la pérdida que acababa de ocurrir. Cerré con llave el coche y volví a la casa, sintiendo el peso de $4 millones mucho más pesado de lo que podría haber imaginado. Después de la confrontación en el garaje, una tensión se instaló en la casa, más densa que la niebla invernal que se aferraba a nuestro pequeño pueblo. Ana Danasen y yo hicimos el esfuerzo de comunicarnos, cada una perdida en su propio torbellino de pensamientos y resentimientos. Comencé a darme cuenta de que el dinero, que a menudo se dice que resuelve problemas, puede crear fácilmente nuevos problemas o resaltar aquellos que han estado burbujeando bajo la superficie durante años. Decidí mudarme. No se trataba solo del dinero, ni siquiera de las hirientes acusaciones de Vanessa. Estaba emocionalmente agotada, anhelando soledad y espacio para curarme y pensar. Después de buscar un tiempo, encontré un apartamento que sentí como el nuevo comienzo que tan desesperadamente necesitaba. ¿Estás segura de esto, Evelyn?, preguntó mamá, ayudándome a empacar mis pertenencias. Siempre eres bienvenida aquí, ya lo sabes. Lo sé, mamá, dije, doblando un suéter. Pero creo que es hora. Necesito un lugar propio, donde pueda reconstruirme y encontrar mi camino. Asintió, con los ojos húmedos. Tu papá estaría muy orgulloso de ti, cariño. Solo prométeme que no perderemos el contacto. Lo prometo, mamá. Me mudé a mi apartamento, lo amueblé con lo esencial y me instalé en una rutina. El dinero me permitió centrarme en mis estudios sin preocuparme por trabajos a tiempo parcial, e incluso comencé un pequeño negocio en línea, algo que siempre había soñado hacer. La vida no era perfecta, pero era mía. Luego, un día, años después, mi teléfono vibró en la mesa de café. Era una llamada de Vanessa. Mi pulgar se quedó suspendido sobre el botón de ignorar, pero algo me hizo contestar. Tal vez eran los recuerdos desvanecidos de nuestra infancia, una época en la que habíamos sido aliadas en lugar de adversarias. Hola, dije cautelosamente. Adolan, su voz salió por el altavoz, plana y carente de emoción. Necesito pedirte un favor. Préstame algo de dinero, por favor. Sus palabras quedaron en el aire. No hubo disculpas, ningún intento de reparar los lazos fracturados, solo una solicitud contundente que revolvía viejas heridas. ¿Por qué debería hacerlo, Vanessa?, respondí, mi voz tintada de incredulidad. No hemos hablado en años, y la última vez que lo hicimos, no fue exactamente agradable. Soy tu hermana, dijo, como si eso solo debiera ser mi razón. Fui tu hermana, la corregí, sintiendo un pinchazo de dolor en mis propias palabras.
Una hermana no habría hecho lo que hiciste. Elegiste el dinero sobre la familia. Ahora tendrás que vivir con esa elección. Terminé la llamada y miré la pantalla, medio esperando que volviera a llamar, medio aliviada cuando no lo hizo. Me di cuenta en ese momento de que algunos puentes, una vez quemados, no pueden reconstruirse. La grieta se había convertido en una ruptura, y aunque el tiempo podría suavizar los bordes dentados, las piezas nunca encajarían de nuevo de la misma manera. Me quedé allí por un momento, contemplando el abismo que se había formado entre Vanessa y yo. Me preguntaba si las cosas podrían haber sido diferentes, si las decisiones tomadas en momentos de dolor y codicia podrían deshacerse. Pero la verdad era que habíamos llegado a un punto de quiebre y no había vuelta atrás. Mi teléfono vibró de nuevo, sacándome de mi ensueño. Era un mensaje de mamá, recordándome sobre una próxima reunión familiar. Un evento sencillo, pero que traía a casa la realidad de que la familia, aunque fracturada, aún tenía piezas de nosotros que no podíamos descartar fácilmente. Respondí con un emoji sonriente, reconociendo en silencio que, aunque una relación había llegado a su punto de quiebre, otras aún merecían una oportunidad. Los años se convirtieron en una década y la vida continuó desplegándose en sus formas impredecibles. Mi negocio prosperó, viajé a lugares que solo había soñado e incluso tuve una relación estable y amorosa. Sin embargo, sin importar cuán plena pareciera mi vida, siempre había ese espacio hueco, las notas ausentes en una melodía por lo demás armoniosa, mi relación con Vanessa. A menudo me preguntaba qué había sido de ella, si los 150,000 pesos le habían traído la felicidad que buscaba o si tenía algún pesar sobre ese frío día en el garaje. Era un capítulo faltante en mi vida y el vacío se hacía especialmente notorio durante las vacaciones y eventos familiares. Mamá me actualizaba sobre Vanessa en términos vagos, sus palabras siempre teñidas de una tristeza que intentaba disimular con optimismo. «Evelyn, ¿vienes a casa para Navidad este año?», preguntó mamá durante una de nuestras llamadas telefónicas. «Planeo hacerlo, mamá», confirmé. «¿Y Vanessa estará allí?». Hubo una pausa. «No lo sé, cariño. Ya veremos». Y así, veríamos. Las fiestas llegaron y se fueron, pero Vanessa y yo seguimos siendo líneas paralelas, cercanas pero sin encontrarnos nunca. Eso fue, hasta que recibí otra llamada. El número era desconocido, pero algo me instó a contestar. «¿Es esta Evelyn?», preguntó una voz, vacilante y ligeramente temblorosa. «Sí, soy yo». «¿Quién es?». «Es Vanessa». «Mira, no espero que me prestes dinero ni nada. Pero mamá está enferma, muy enferma. Te está pidiendo». Por un momento, mi mente se quedó en blanco. La ira, el alivio y una maraña de otras emociones intentaron abrirse paso a la superficie, pero la preocupación por mamá lo superó todo. «¿Qué tan grave es?», pregunté, estabilizando mi voz. «Es grave. Los médicos dicen que todos deberíamos estar preparados para, ya sabes. Estaré allí tan pronto como pueda». Volver a casa fue como retroceder en el tiempo, excepto que esta vez la casa se sentía más vacía, la atmósfera más cargada de palabras no dichas y años de separación. Ver a mamá en su estado frágil fue un golpe, un recordatorio cruel de la implacable marcha del tiempo. Vanessa y yo nos intercambiamos miradas incómodas, nuestra historia una presencia palpable en la habitación. Cuando finalmente estuvimos solas al lado de la cama de mamá, el silencio fue insoportable. «Ella quería que estuviéramos las dos aquí», dijo Vanessa finalmente, su voz casi un susurro. «¿Crees que podemos superar todo esto alguna vez?», le pregunté, mirándola directamente a los ojos. «No lo sé», admitió, «pero le debemos a mamá intentarlo». Cuando mamá falleció unas semanas después, fue como si un pegamento que mantenía débilmente unida a nuestra familia finalmente cediera. En su testamento, nos dejó la casa y algunos ahorros. Sin mucha discusión, Vanessa y yo decidimos vender la casa y dividir las ganancias.
Mientras estábamos paradas en la sala de estar vacía, un cúmulo de recuerdos resonando en las paredes desnudas, Vanessa rompió el silencio. Mira, nunca me disculpé por lo que sucedió. Así que, lo siento, Evelyn. De verdad. Es tarde, respondí con cautela, pero no es demasiado tarde. Ambas hemos crecido, tal vez podamos comenzar de nuevo. Su rostro insinuó una mezcla compleja de alivio y culpa residual. ¿Podemos? El tiempo lo dirá, dije, permitiéndome una sonrisa tentativa. Vanessa asintió. El tiempo lo dirá. Nos separamos, llevando cajas separadas llenas de recuerdos y objetos preciados. Sabía que reconstruir nuestra relación no sería fácil, y tal vez nunca recuperaríamos la cercanía que alguna vez tuvimos. Pero por primera vez en años, sentí que había un destello de esperanza, un frágil puente que atravesaba la grieta que se había abierto tantos años atrás.